Coincidieron. Ella se comportaba como lo que era, una niña dispuesta a descubrir la vida bajo la guía de un hombre vulnerable que no se sorprendía de nada. Y él se comportó a conciencia como lo que más había temido ser en la vida, un novio senil. Nunca la identificó como Fermina Daza, a pesar de que el parecido era más que fácil, no solo por la edad, por el uniforme escolar, por la trenza, por su andar nocturno y todo su carácter relativo e impredecible. Más aún la idea de la situación que tan buena aliciente había sido para su mentalidad de amor. Se borró por completo. Le gustaba por lo que ella era y terminó amándolo por lo que ella era con una fiebre de delicias crepusculares. Fue la única con que tomó precauciones drásticas contra un embarazo accidental. Después de una media docena de encuentros no había para ambos otro sueño que las tardes de los domingos. Puesto que él era la única persona autorizada para sacarla del internado, iba a buscarla en el Hudson de 6 cilindros en la CFC, y a veces le quitaban la capota en las tardes sin sol para pasear por la playa. Él con el sombrero tétrico y ella muerta de risa sosteniéndose a las dos manos la gorra de marinero del uniforme escolar para que no se le llevara el viento. Alguien le había dicho que no anduviera con un acudiente más de lo indispensable, que no comiera nada que él le hubiera probado ni siquiera muy de cerca de su aliento. Porque la vejez es contagiosa, pero a ella no le importaba. Ambos se mostraron indiferentes a lo que pudiera pensarse de ellos, porque el parentesco era bien conocido, y además sus edades extremadamente ponían a salvo toda su suspicacia. Acababan de hacer el amor el domingo de Pentecostés, a las 4 de la tarde, cuando empezaron los dobles. Florentino Orisa tuvo que sobreponerse al sobresaltado del corazón, en su juventud. El ritual de los dobles estaba incluido en el precio de los funerales, y solo se negaba a los pobres la solemnidad. Pero después de nuestra última guerra, en el puente de los 2 siglos, el régimen conservador consolidó sus costumbres coloniales y las propias fúnebres que hicieron tan costosas que solo los más ricos podían pagarlos. Cuando murió el arzobispo Hércules de Luna, las campanas de toda la provincia doblaron sin tregua durante 9 días con sus noches. Y fue tal el tormento público que el sucesor eliminó de los funerales el requisito de los dobles, y les dejó reservados para los muertos más ilustres. Por eso cuando Florentino Ariza oyó doblar en la catedral a las 4 de la tarde un domingo de Pentecostés, se sintió visitado por un fantasma de sus mecedores pérdidas. Nunca imaginó que fueran las dobles que tanto había anhelado durante tantos y tantos años, desde el domingo que vio a Fermina Daza encinta de 6 meses a la salida de la misa mayor. Carajo, dijo en la penumbra, tiene que ser un tiburón muy grande para que lo doblen en la catedral. América Vicuña, desnuda por completo, acabó de despertar. Debe ser por el Pentecostés, dijo. Florentino Ariza no era experto ni mucho menos en los negocios de la iglesia. No había vuelto a misa desde que tocaba el violín en el coro del alemán, que le enseñó además la ciencia del telégrafo, y de cuyo destino no se tuvo nunca una noticia cierta, pero sabía sin duda que las campanas no doblaban por el Pentecostés. Había un duelo en la ciudad, por cierto, y él lo sabía. Una comisión, un refugiado del Caribe, había estado en su casa aquella mañana para informarle de Jeremías de Saint-Amour. Había amanecido muerto en su taller de fotógrafo, aunque Florentino Ariza no era su amigo cercano. Lo era de otros muchos refugiados que siempre lo invitaban a sus actos públicos, y sobre todo en sus entierros. Pero estaba seguro que las campañas no doblaban para Jeremiah de Saint-Amour, sino más el incrédulo militante y anarquista comprometido, y que además había muerto por su propia mano. No, dijo, unos dobles así solo se pueden ser de gobernador para arriba. América Vicuña, con el pálido cuerpo atigrado de las rayas de la luz de las persianas mal cerradas, no tenía edad para pensar en la muerte. Había hecho el hombre el amor después del almuerzo y estaban acostados en la resaca de la siesta, ambos desnudos bajo el ventilador de aspas, cuyo zumbido no alcanzaba a ocultar la precipitación del granizo de los gallinazos, caminando sobre el techo del zinc recalentado. Florentino Ariza la amaba como había amado a tantas otras mujeres casuales en su larga vida, pero a esta la amaba con más angustia que a ninguna, porque le tenía la incertidumbre de muerto de viejo cuando ella terminara la escuela superior. El cuarto parecía más bien un camarote de barco, con paredes de listones de madera muchas veces pintados encima de la pintura anterior, como los barcos, pero el calor era más intenso que el de los camarotes de los buques del río de las 4 de la tarde. Aun con el ventilador eléctrico colgado sobre la cama, por la reverberación del techo metálico, no era un dormitorio formal, sino un camarote de tierra firme mandado construir por Florentino Ariza detrás de sus oficinas de la
de la CFC, sin más propósito ni pretexto que los de tener una buena guardia para sus amores de viejo. En los días ordinarios era difícil dormir allí con los gritos de los estibadores y el estruendo de las grúas del puerto fluvial y los bramidos enormes de los buques en el muelle. Sin embargo, para la niña era un paraíso dominical. El día de Pentecostés pensaban estar juntos hasta que ella tuviera que volver al internado, 5 minutos antes de los Angelus, pero los dobles le hicieron recordar a Florentino Ariza su promesa de asistir al entierro de Jeremiah Saint-Amour, y se vistió más de la prisa que de costumbre. Antes, como siempre, le tejió a la niña la trenza solitaria que él mismo le soltaba antes de hacer el amor, y le subió en la mesa para hacerle el lazo en los zapatos del uniforme, que ella siempre hacía mal. Le ayudaba sin malicia y ella lo ayudaba a ayudarla como si fuera un deber. Ambos habían perdido la conciencia de sus edades desde los primeros encuentros y se trataban con la confianza de dos esposos que habían ocultado tantas cosas en esta vida que ya no les quedaba casi nada por decirse. En las oficinas estaban cerradas y a oscuras por el día feriado, y en el muelle desierto había solo un buque con las calderas apagadas. El bochorno anunciaba lluvias, las primeras del año, pero las transparencias del aire y el silencio dominical del puerto parecían un mes benigno. Desde allí era más crudo el mundo con la penumbra del camarote, y dolían más los dobles aún sin saber quién eran. Florentino Ariza y la niña bajaron al patio del salitre que había servido del puerto negrero en los españoles, y donde todavía quedaban restos de pesa y otros fierros carcomidos de comercio de esclavos. El automóvil los esperaba a la sombra de las bodegas y no despertaron al chofer dormido sobre el volante mientras no estuvieran instalados en los asientos. El automóvil dio la vuelta por detrás de las bodegas cercanas por el alambre de gallinero. Atravesó el espacio antiguo del mercado de la Bahía de los Ánimas, donde había adultos casi desnudos, jugando a la pelota, y salió del puerto fluvial entre las polvoreadas ardientes. Florentino Ariza estaba seguro de que las honras fúnebres no podrían ser por Jeremiah de Saint-Amour, pero la inasistencia de los nobles lo hizo dudar. Le puso el chofer la mano en el hombro y le preguntó gritando al oído por quién estaba doblando las campanas. «Es el médico de la chivería», dijo el chofer. «¿Cómo se llama?» Florentino Ariza no tuvo que pensarlo para saber de quién hablaba. Sin embargo, cuando el chofer le contó cómo había muerto, la ilusión instantánea se desvaneció, porque no le pareció verosímil. Nada se parece tanto a una persona como la forma de su muerte, y ninguna podía parecerse menos que esta al hombre que él imaginaba. Pero era el mismo, aunque pareciera absurdo, el médico más viejo y mejor calificado de la ciudad, uno de los hombres insignes por otros muchachos méritos. Había muerto en la esquina dorsal, despedazada por los 81 años de edad, al caerse de un palo de mango cuando trataba de coger un loro. Todo lo que Florentino Ariza había hecho desde que Fermina Daza se casó estaba fundado en la esperanza. Desde esta noticia, sin embargo, llegaba la hora, no se sintió sacudido por la conmoción del triunfo de tantas veces había previsto con sus insomnios, sino por un zarpazo de terror, la lucidez fantástica de lo mismo que había podido ser el quien tocara a muerto. Sentada en su lado en el automóvil que rodaba a saltos por las calles de piedras, América Vicuña se asustó de su palidez y le preguntó qué le pasaba. Florentino Ariza le cogió la mano con su mano helada. «Ay, mi niña», suspiró. «Me haría falta otros 50 años para contarte». Se olvidó del entierro de Jeremiah de Saint-Amour, dejó a la niña en la puerta del internado con la promesa apresurada de que volvería por ella el sábado siguiente, y ordenó al chofer que lo llevara a la casa del doctor Juvenal Urbino. Encontró un tumulto de automóviles y coches de alquiler en las calles contiguas, y una multitud de furiosos frente a la casa. Los invitados del doctor Lacidez Olivella, que habían recibido una mala noticia de su apogeo en la fiesta, llegaban en tropel. No era fácil moverse dentro de la casa a causa de la muchedumbre, pero Florentino Ariza logró abrirse paso hasta el dormitorio principal. Se empinó por encima de los grupos que bloqueaban la puerta y vio a Juvenal Urbino en la cama matrimonial como había querido verlo desde que oyó hablar de él por primera vez, chapaleando en la indignidad de la muerte. El carpintero acababa de tomarle las medidas para el ataúd. A su lado todavía el mismo vestido de abuela recién casada que se había puesto para la fiesta. Fermina Daza estaba absorta y mustia. Florentino Ariza había figurado aquel momento hasta que sus detalles íntimos desde los días de la juventud en que consagró por completo la causa de ese amor temerario. Por ella habría ganado nombre y fortuna sin reparar demasiado en los métodos. Por ello había cuidado de su salud y apariencia personal con un rigor que no les parecía muy varonil a otros hombres de su tiempo, y había esperado aquel día como nadie hubiera podido esperar nada ni nadie en este mundo.
Sin un instante de desaliento, la comprobación de que la muerte había intercedido por fin a su favor le infundió el coraje que necesitaba para retirarle a Fermina Daza en su primera noche de viuda el juramento de su fidelidad eterna y amor para siempre. No le negaba a la conciencia que había sido un acto inflexivo, sin el menor sentido de ni cómo ni cuándo, y apresurado por el miedo de que la ocasión no se repitiera jamás. Él hubiera querido incluso que se lo figuraba muchas veces de su modo menos brutal, pero la suerte no le había dado para más. Había salido de la casa del duelo con el dolor de dejarla a ella mismo en el estado de conmoción en el que él estaba, pero nada habría podido hacer para impedirlo, porque sentía que aquella noche bárbara estaba escrita desde siempre en el destino de ambos. No volvió a dormir una noche completa en las 2 semanas siguientes. Se preguntaba desesperado dónde estaría Fermina Daza sin él, qué estaría pensando, qué iba a hacer en los años que le quedaban por vivir con la carga del espanto que le había dejado en las manos. Sufrió una crisis de estreñimiento que le aventó el vientre como un tambor, y tuvo que recurrir a paliativos menos complacientes que las lavativas. Sus dolencias de viejo que él soportaba mejor que sus contemporáneos porque las conocía desde joven, lo acometieron contra el tiempo. El miércoles apareció en la oficina después de una semana de faltas, y Leona Cassiani se estuvo de verlo en semejante estadez de palidez y desidia. Pero él la tranquilizó. Era otra vez el insomnio, como siempre, y se volvió a morder la lengua para que no le saliera la verdad por tantas goteras que tenía en el corazón. La lluvia no le dio la tregua del sol para pensar. Pasó otra semana irreal sin poder concentrarse en nada, comiendo mal y durmiendo peor, tratando de percibir señales cifradas que le indicaran el camino de la salvación, pero desde el viernes lo invalidó por la pastidez de los motivos que interpretó como un anuncio de que nada nuevo iba a suceder. De todo cuanto había hecho en la vida había sido inútil y no tenía nada nuevo como seguir. Era el final. El lunes, sin embargo, al llegar a su casa en la calle de las Ventanas, tropezó con una carta que flotaba en el agua emposada dentro del zaguán, y reconoció de inmediato el sobre mojado, la caligrafía imperiosa de tantos cambios en la vida que había logrado cambiar. Y hasta creyó percibir el perfume nocturno de las gardenias marchitas, porque ya el corazón se lo había dicho todo desde el primer espanto. Era la carta que había esperado sin un instante de sosiego durante más de medio siglo. Fermina Daza no podía imaginarse que aquella carta suya, instigada por la rabia ciega, pudiera ser interpretada por Florentino Ariza como una carta de amor. Había puesto en ella toda la furja que era capaz, sus palabras más crueles, los aprobios más hirientes e injustos. Además, que sin embargo le parecían infiernos frente al tamaño de las ofensas. Fue el último acto de un amargo exorcismo de 2 semanas, el cual trataba de lograr un impacto de conciliación con su nuevo estado. Quería ser otra vez ella misma, recuperar todo cuanto había tenido que ceder en medio siglo de una servidumbre que le había hecho feliz. Sin duda, pero una vez muerto el esposo no lo dejaba a ella ni los vestigios de la identidad. Era un fantasma en una casa ajena de un día para otro que se había vuelto inmensa y solitaria, y en la cual vagaba a la deriva preguntándose angustiada quién estaba más muerto, el que había muerto o la que se había quedado. No podía sortear el recóndito sentimiento de rencor contra el marido por haberla dejado sola en medio de la mar tenebrosa. Todo lo suyo le provocaba el llanto, la pijama debajo de la almohada, las pantuflas que dejaban el que le parecieron de infierno, el recuerdo de su imagen desvistiéndose con el fondo del espejo mientras ella se peinaba para dormir, el olor de su piel que había persistido en ella mucho tiempo después de su muerte. Se detenía a mitad de cualquier cosa que estuviera haciendo y se daba una palmadita en la frente porque de pronto se acordaba de algo que olvidó decirle. A cada instante le venía a la mente las tantas preguntas cotidianas que solo él podía contestar. Alguna vez él le había dicho algo sobre que ella no podía concebir. Las amputaciones siguientes, dolores, calambres, costillas en la pierna que ya no tienen. Así se sentía ella sin él, sintiéndolo estar donde ya no estaba. Al despertar en su primera mañana de viuda, se había dado la vuelta en la cama, todavía sin abrir los ojos, en busca de una posición más cómoda para seguir durmiendo, y fue en ese momento cuando él murió para ella, pues solo entonces tomó la conciencia de que él había pasado la noche por primera vez fuera de casa. La otra impresión fue en la mesa, no porque se sintiera sola, como en efecto lo estaba, sino por la certidumbre rara de estar comiendo con alguien que ya no existía. Esperó a que su hija Ofelia viniera de Nueva Orleans con el esposo y las 3 niñas, para sentarse otra vez a comer en la mesa, pero no en una de siempre, sino en una mesa improvisada, más pequeña, que hizo poner en el corredor. Hasta entonces no había hecho ninguna comida regular. Pasaba por la cocina a cualquier hora cuando tenía hambre y metía el tenedor en las ollas y comía de poco de todo sin ponerlo en un plato.
de pie frente a la hornilla, hablando con las mejores del servicio, que eran las únicas con las que se sentía bien, y con las que mejor se atendía. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no lograba eludir la presencia del marido muerto. Por donde siquiera iba, por donde quisiera que pasaba, en cualquier cosa que hacía tropezaba con algo suyo en lo que se acordaba. Pues si bien le parecía honesto y justo en lo que le doliera, también quería hacer todo lo posible por no regordearse en el dolor. Así que se impuso la determinación drástica de desatar de la casa todo aquel que le recordara al marido muerto, como lo único que se le ocurría para seguir viviendo sin él. Fue una ceremonia de exterminio. El hijo aceptó llevarse la biblioteca para que ella pusiera en la oficina el costurero que nunca tuvo de casada. Por su parte, la hija la llevaría algunos muebles y numerosos objetos que le parecían muy apropiados para las subastas de antigüedades de Nueva Orleans. Todo esto fue un alivio para Fermina Daza, aunque no le hizo ninguna gracia comprobar que las únicas comprobadas por ella en su viaje de bodas eran ya reliquias de antilocuarios. Cuando el estupor callado de las sirvientas, de los vecinos, de los amigos cercanas que venían acompañadas en aquellos días, hizo prender una hoguera en un solo vacío detrás de la casa, y allí quemó todo lo que le recordaba al esposo, las ropas más costosas y elegantes que se vieron en la ciudad desde el siglo anterior, los zapatos más finos, los sombreros que se parecían a él en más de sus retratos, el mecedor de la siesta del que se había levantado por última vez para morir, innumerables objetos tan ligados en la vida que ya formaban parte de su identidad. Lo hizo solo una sombra de duda por la incertidumbre plena de su esposo, que lo había probado, y no solo por higiene, pues él había expresado muchas veces su deseo de ser incinerado, y no en el recluido en la oscuridad sin reliquios en una casa de cedro. Su religión se lo impedía, desde luego. Se había atrevido a sondear el criterio del obispo por si acaso. A este le había dado una negativa terminante. Era una pura ilusión, porque la Iglesia no permitía la existencia de honores crematorios en nuestros cementerios, ni para el uso de religiones distintas de la católica. A nadie más que al mismo Juvenal Urbino se le hubiera ocurrido la convención de construirnos. Fermina Daza no olvidó su terror del esposo, y aun con la confusión de las primeras horas, se acordó de ordenar al carpintero que le dejara el consuelo en la brecha de la luz del ataúd. De todos modos, fue un holocausto inútil. Fermina Daza se dio cuenta muy pronto de que el recuerdo del esposo muerto era tan refractario al fuego como parecía hacerlo al paseo de todos. Peor aún, cuando la incineración de las ropas no solo seguía añorando lo mucho que había amado de él, sino también, y por encima de todo, lo más que le molestaba, los ruidos que hacía al levantarse. Esos recuerdos la ayudaron a salir de los manglares del duelo. Por encima de todo, tomó la determinación firme para continuar la vida, recordando al esposo como si no lo hubiera muerto. Seguía al despertar en cada mañana, seguiría siendo difícil, pero lo sería cada vez menos. Al término de la tercera semana empezó a vislumbrar las primeras luces, pero a medida que aumentaba y se hacían más claras, iba tomando conciencia de que había en su vida un fantasma atravesado que no lo dejaba un instante en paz. No era el fantasma de lástima que la acechaba en el parquecito de los evangelios, y que ella solía evocar desde la vejez con una cierta ternura, sino el fantasma abominable de la levita de verdugo y el sombrero apoyado en el pecho, cuya impertinencia estúpida la había perturbado con tal modo de que ya le era imposible no pensar en él. Siempre, desde que ella lo rechazó en el 18 años, le quedó la convicción de haber dejado con él una semilla de odio que el tiempo no haría sino aumentar. Había contado en ese odio todo momento, lo sentía en el aire cuando el fantasma estaba cerca. Su sola visión la perturbaba. La noche en la que él le reiteró su amor, todavía de las flores del esposo muerto perfumando la casa, ella no pudo entender que aquel desplante no fuera el primer paso de quien sabe qué siniestro propósito de venganza. La persistencia de su recuerdo le aumentaba la rabia. Cuando despertó pensando en él el día siguiente del entierro, logró quitárselo de la memoria con un simple gesto de voluntad. Pero la rabia volvió siempre, y muy pronto se dio cuenta de que el deseo de olvidarlo era el más fuerte estímulo que recordarlo. Para cuando se atrevió a revocar por primera vez, vencida por la nostalgia, los tiempos ilusorios de aquel amor irreal, trataba de precisar cómo era del parquecito de entonces, los almendros rotos, el estaño donde él amaba, porque nada de eso existía ya como entonces. Había cambiado todo. Se había llevado los árboles con su alfombra en las hojas amarillas, y en lugar de la estatua del héroe decapitado había puesto la de otro de uniforme de gala, sin nombre, sin fechas, sin motivos que lo justificaran. Sobre todo el pedestal apastado dentro del cual había insistido los controles eléctricos del sector. Su casa, vendida por fin hacía muchos años, se desbarataba a pedazos entre las manos del gobierno provincial.
No le resultaba fácil imaginarse Florentino Ariza como era entonces, y mucho menos concebir con aquel muchacho taciruno, tan desvalido bajo la lluvia, fuera del mismo camacal apoyado, que se le había plantado enfrente sin ninguna consideración de su estado, sin el menor respeto por su dolor, y le había abrazado el alma con una injuria a fuego vivo que seguía estorbándole para respirar. La prima Hildebranda Sánchez había venido a visitarla poco después de que estuviera en su hacienda de Flores de Marina, reponiéndose de la mala hora de la señorita de Lynch. Había sido viejada, gorda, feliz, acompañada por el hijo mayor, que había sido coronel del ejército, como el padre, pero que fue repudiado por él a raíz de su actuación indigna de matanza de obreros, del ébano de la San Juan de Ciénega. Las dos primeras se habían visto muchas veces y siempre se les había ido las horas añorando la época en que se conocieron. En su última visita, Hildebranda había más nostalgia que nunca y muy afectada por la carga de la vejez. Para mayor redondo de la añoranza, trajo su copita de retrato de la dama antigua que se le había tomado el fotógrafo belga de la tarde de los jóvenes Juvenal Urbino, que le dio la entuscada de gracia a la voluntariosa Fermina Daza. La copia de esta se la había perdido y la de Hildebranda era casi invisible, pero ambas se reconocieron a través de las brumas del desencanto, jóvenes y bellas como no volverían a hacerlo jamás. Para Hildebranda era imposible no hablar de Florentino Ariza, porque siempre identificó su suerte con la suya. Le evocaba como el día que se puso el primer telegrama y nunca consiguió quitarse del corazón su recuerdo de pajarito triste, condenado al olvido. Por su parte, Fermina lo había visto muchas veces sin conversar con él, desde luego, y no podía concebir que fuera el mismo de su primer amor. Siempre le habían llegado noticias de él, como tarde o temprano le llegaban las de todos lo que él significara algo en la ciudad. Se decía que no se había casado porque era de costumbres distintas, pero tampoco a esto se le puso atención, en parte porque nunca hizo caso de rumores, y en parte porque de todos modos se decía cosas semejantes de muchos hombres insospechables. En cambio, le parecía extraño que Florentino Ariza persistiera en sus atuendos místicos, en las lociones raras, y que siguiera siendo tan enigmático después de abrirse paso en la vida de modo tan espectacular, y además tan honrado. No le era posible creer que fuera el mismo, y siempre que sorprendía cuando Hildebranda suspiraba: «Pobre hombre, ¿cómo debe de haber sufrido?», pues ella lo veía sin dolor desde que hacía mucho tiempo. Era una sombra borrada. Sin embargo, la noche en que la encontró en el cine, por los tiempos en que ella regresó de Flores de María, algo raro cubrió en su corazón. No le sorprendió que estuviera con una mujer y negra. Además, le sorprendió que estuviera tan bien conservado, que se comportara con mayor soltura, y no se le ocurrió pensar que tal vez fuera ella el que no había cambiado después de la irrupción perturbadora de la señorita Lynch en su vida privada. A partir de entonces y durante más de 20 años, él siguió viéndolo con los ojos más compasivos. La noche de la velación del esposo no solo le pareció comprensible la que estuviera allí, sino que inclusive la atendió como el término natural del rencor, un acto de perdón y olvido, porque eso fue tan prevista la reiteración dramática del amor que para ella no había existido nunca, y una edad a la que Florentino Ariza y a ellas no les quedaba más que esperar a la vida. La rabia mortal del primer impacto seguía intacta después de la cremación simbólica del marido, y más crecía y más ramificaba cuando menos capaz se sentía de dominarla. Peor aún, los espacios de la memoria donde lograba apaciguar los recuerdos del muerto iban siendo ocupados poco a poco de un modo inexorable por la pradera de las amapolas donde estaban enterrados los recuerdos de Florentino Ariza. Así pensaba en él sin quererlo, y cuando más pensaba en él, más rabia le daba, y cuando más rabia le daba, más pensaba en él, hasta que fue algo tan insoportable que le desbordó la razón. Desde entonces se sentó en el escritorio de marido muerto y le escribió a Florentino Ariza una carta de 3 pliegos irracionales, tan cargados de injurias y provocaciones infames que le dejaron el alivio de haber cometido a conciencia el acto más indigno de su larga vida.